Ya, correcto, ahora sí. Estoy grabando la llamada. Muy bien, chicos, ya, entonces, como se le estaba indicando, correcto, ya, el tema que vamos a abordar el día de hoy ya es el protectorado, correcto, sí, y estamos en la tercera semana, como estaba señalando, ya, y dentro del segundo bimestre, ya, sí, muy bien, correcto. Correcto, chicos. Ya hemos podido visualizar un pequeño pasaje del video, ya en la cual pues nos da de forma somera, ¿no? Algunos aspectos importantes, ¿sí? Ya en relación pues a la independencia o al proceso de protectorado, ¿no es cierto?, en el Perú, ¿ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. A ver, de parte de ustedes, chicos, algo que desean complementar, algo que desean indicar en relación a esto, ¿ya? Sí, alguien que desea por ahí, chicos, señalar algo. Muy bien, correcto. Ya. Lo que hay que entender, chicos, que en este proceso, ¿no? Como hemos podido visualizar, ¿no? En el territorio peruano va a haber muchos conflictos, muchos intereses, ¿no es cierto? Por un lado de la corona inglesa, ¿no? Francesa, ya que van a tener, pues, ya interés económico, político en el territorio nacional, ¿correcto? Ya la presencia en este caso de José de San Martín, ¿no es cierto? Ya en la cual pues va a hacer su incursión a partir de 1820, 2021, básicamente, ¿no? Va a haber un periodo, ¿no? De incursión militar, etcétera, pero al final, chicos, no va a tener pues la acogida, ¿no es cierto?, de los criollos, ¿no es cierto?, o de los grupos, ¿no?, ya, de campesinos o indígenas que habitaban el territorio, y va a solicitar el apoyo, ¿no?, de Simón Bolívar, ¿no?, en Guayaquil, ¿no es cierto?, el encuentro en Guayaquil, ya, y con ello, chicos, ¿no?, se indicará pues que van a terminar dicho proceso de intervención por parte de San Martín, ¿no? Ya, muy bien, chicos, correcto. Ahora, una vez que se le da el protectorado, es decir, un tiempo en la cual, pues, ¿no?, va a llevar las riendas, los rumbos, ¿no es cierto?, ya del Estado, ¿sí?, peruano, ¿sí? En este caso, el Congreso le da ese estatus, ¿no?, de protectorado, ¿correcto? Ya, pero con el protectorado, chicos, también objetivo principal, pues, era ya generar el primer Congreso Constituyente, ¿no? Ya, ¿correcto? Muy bien. El Congreso Constituyente, claro, está para la elaboración de la primera constitución política del Perú, ¿sí? La primera constitución política del Perú, ya, que lamentablemente solamente tuvo un tiempo, ¿no?, perentorio de vigencia, ¿no? Ya, pero es importante considerar ello, ¿no?, dentro de este proceso de emancipación, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿correcto? Bien, ahí vemos, ¿no es cierto? Ya la definición del protectorado, pues es un gobierno provisional, o sea, es un gobierno transitorio, ¿no es cierto? Que va a ser establecida ya para José de San Martín, ¿no? Después de la independencia declarativa, porque en los hechos aún seguía teniendo, ¿no?, poderío, ¿no?, las tropas ya realistas, ¿sí? Las tropas realistas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahí vemos el periodo de 1821 a 1822, ¿no es cierto? Ya, y en ese periodo, chicos, antes que él se retirara, ¿no? Se va a dar, pues, el llamado al Congreso Constituyente, ¿no? Muy bien. San Martín, chicos, ya va a ser autoproclamado, ¿no? Sí, como protector de la independencia. Va a formar, pues, un gabinete, un consejo de Estado especial, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta también, chicos, que los recursos, el erario, ¿no?, nacional, etcétera, no estaban aún, ¿no?, en manos de las tropas, libertadoras o patrióticas, ¿no? ¿Ya? Estaba en un proceso, ¿no?, de incipiente de formación como un Estado, ¿correcto? Ya, por eso es que muchas veces, chicos, se va a tener la injerencia, ¿no?, de estos países como Francia, como Inglaterra en su momento, ¿no? Para poder, ¿no?, subvencionar, ¿no?, ya dar una especie de empréstito, ¿no?, ya, o crédito, ¿no?, para poder desarrollar este proceso, ¿no?, que se desarrolló, ¿ya? Muy bien, ¿correcto?
Entender también, chicos, que José de San Martín tenía como objetivo principal, ¿no? Cuando llegó acá y dentro del periodo del protectorado, es formar, pues, una monarquía constitucional, ¿ya? Formar una monarquía constitucional. ¿Qué significaba esto, chicos? Ya significaba, pues, la figura de un príncipe, ¿no? De un monarca ya extranjero que pudiese ser dentro del ideario, indicaba él, hasta un español, ¿no? Ya, o francés o inglés, ¿no? Ya, porque se vivía una situación muy tensa, muy compleja de caos, ¿no? De desorden, de anarquía, de desgobierno. Entonces, esa monarquía constitucional, pues, se encargaría, chicos, de llevar las riendas, ¿no? Y buscar el orden en relación a esta situación no muy conflictiva que se vivía, ¿no? Ya en ese momento. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ya. Ahí vemos, ¿no es cierto? El protectorado de los orígenes y su establecimiento, ¿no? Sí. Ya. Los antecedentes, como ya hemos señalado la clase anterior, ¿no? Cuando va a desembarcar, en este caso, pues, ¿no es cierto? Ya en Paita, ¿no? Y ahí pues van a migrar, ¿no? A Lima, ¿correcto? Ya de forma paulatina, ¿no? En distintas plazas de Lima se va a dar la proclamación, ¿no? De la independencia, ¿ya? ¿Sí? ¿Correcto, chicos? Ya, muy bien, correcto. Ya, pero como le estaba indicando, no va a tener esa acogida. Ellos van a desembarcar con un aproximado de 4.000 hombres, ¿no? Ya, en cambio, las tropas realistas ya duplicaban o triplicaban en número, ¿no? Aunque ellas estaban asentadas en la zona sur del Perú, ya, en Puno, en Arequipa, ¿no? En Cusco, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, entonces, ante esa situación, ya, pues, va a solicitar apoyo, ¿no? Ya, ¿sí? Y en ese periodo se va a proclamar, ¿no? Como protector, ya, de la independencia, ¿no? Ya con ese ejército, ¿no? Que podía contar, ¿ya? Bien, ahí vemos la ocupación, la proclamación, ¿no es cierto? ¿Ya? En distintas plazas, ¿no? Correcto. En la cual, bueno, ya hemos señalado la clase anterior, ¿ya? Muy bien. Ahí también vemos, chicos, algunas acciones que se van a realizar, ¿no es cierto? Algunos acuerdos, entrevistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Miraflores, ¿no? La entrevista de Miraflores entre San Martín, ¿no? Y la Serna, ¿ya? ¿Correcto? En la cual, pues, no van a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Sí, les exigían, ¿no? Ya, sí, digamos, algunos, algunas concesiones, ¿no? Y algunos acuerdos, básicamente, pues, ¿no? Que puedan obtener la independencia del Perú, ¿no? Ya ellos exigían eso, ¿no? Ya la independencia del Perú y la formación de, en este caso, chicos, ¿no? De una monarquía, ¿no? Principal, pudiese ser español, indicaba eso, ¿no? Pero la Serna, ¿no? No va a aceptar, ¿no? ¿Correcto? No va a aceptar esta propuesta, ¿ya? Correcto, ya, correcto. Muy bien. Ya, después de ello, chicos, tenemos, ¿no? Ya algunos miembros importantes de este periodo, ¿no? La llamada sociedad patriótica, ¿sí? Ya, que van a ser, pues, los iniciadores, los gestores, ¿no? De este ideario, ¿no? Ya tenemos a Juan García del Río, Hipólito Unanue, ¿no? Ya Bernardo Monteagudo, ¿no? Ya, ellos son los que van a desarrollar en cierta forma, chicos, ¿no? Ya, sí, el concepto de protectorado, ¿no? Sí, muy bien, correcto, ya, muy bien. Ahí vemos las condiciones previas, ¿no? Ya al nacimiento del poder, ¿no? Ya virreinal. Teníamos como situación, como antecedente, ¿no? Ya, Lima va a ser pues la capital principal, ¿no? Sí, las zonas aledañas como la Sierra Central o la zona, ¿no? Sur del Perú, ya donde van a desarrollarse pues, ¿no? Ya el ejército, ¿no? Ya realista, sí, ahí tenemos la figura del virrey en la Serna, ¿no? Ya, que tenía pues control poderío, ¿no? Del territorio o de, en este caso, chicos, ¿no? Del virreinato del Perú, ¿ya? Muy bien.
Ahí vemos la firma del Acta de la Independencia el 28 de julio de 1821, ¿no es cierto? Ya se va a redactar. Ya ahí vemos algunos miembros, ¿no? De las órdenes, sí, que van a ser convocadas, ¿no? Las personas más ilustres, ¿no? Más cultas, por así decirlo, dentro de los criollos, ¿no? Que van a redactar, ¿no? Y tenemos la figura de Manuel Pérez de Tudela, el abogado, ¿no? Ya, sí, va a ser miembro, ¿no? De ese orden, ¿ya? Pero, chicos, lo que hay que tener en cuenta, ya no va a haber la participación del común de los ciudadanos, ¿no? ¿Ya? Para la elaboración de esta acta, chicos, va a haber o sea, principalmente van a ser los criollos, ¿no? Familias muy distinguidas, ¿ya? ¿No? El cabildo eclesiástico, aquellos que tienen títulos de Castilla, o sea, españoles, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Etcétera, ¿no? O sea, cargos honoríficos, ¿ya? Y se va a apartar a la población común, ¿no? A los indígenas, ¿no? A los campesinos, ¿ya? Etcétera, van a ser relegados, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahí va a ser también, chicos, una tara, una dificultad, ¿no es cierto? Porque esta población, ya campesina, indígena, chicos, no se va a involucrar, ¿no? Como debiese de haber sido en las gestas independentistas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Correcto? Ahí vemos el proyecto, ¿no? De la monarquía en la fundación, ¿no es cierto? Ya del Perú, sí, el proyecto político, ¿no? El ideario, chicos, de José de San Martín, pues era formar una monarquía constitucional, ¿no? ¿Ya? Parecido a las reformas, ¿no? Que se establecieron en Inglaterra, ya en la cual pues el parlamento es quien direccionaba, dirigía, etcétera, y ponía una figura de una monarquía o en ese tiempo, posterior a ello, ¿no es cierto?, la figura del primer ministro, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Sí? Quienes van a defender, chicos, esta teoría de la monarquía constitucional, tenemos a José de San Martín, ¿no? El promotor, Hipólito Unanue, ¿no? Y Bernardo Monteagudo, ¿no? Contrario a esa postura, ya va a ser, pues, ¿no? Los planteamientos de la formación de un Estado unitario, ¿no? Una república, ya que va a ser planteada por Manuel Pérez de Tudela, perdón, Mariano José de Arce, ¿no? ¿Ya? Todos ellos, chicos, ya van a ser conformantes de la sociedad patriótica, ¿no? O sea, una élite, ¿no? Sí, culta, ¿no? De la época en la cual, pues, se discutía cuál debiese ser, ¿no? Las sendas por la cual debiese de conformarse, ¿no? El nuevo Estado peruano naciente, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ya, muy bien. Ahí vemos los dos conceptos, ¿no? Muy disímiles, muy contradictorios, ¿no? Ya vemos la monarquía constitucional que nos va a hablar de los poderes, ¿no? Ya limitados, ya del rey, ¿sí? Ya en base, pues, a las leyes, ¿no? ¿Sí? O sea, el rey no va a tener poderes absolutos, ¿ya? Sino sus poderes van a ser limitados por la ley, nos va a indicar, ¿no? En cambio, chicos, la teoría, sí, postura distinta republicana, de un Estado republicano, nos va a decir que el gobierno del pueblo, ¿no? Sí, ya, el poder nace del pueblo, ¿no? Sí, y está en sus representantes, nos va a indicar esto, ¿no? Sí, muy bien, ¿correcto? Al final, chicos, va a haber una discusión importante, ¿no? Trascendental, por así señalarlo, que va a marcar, pues, las riendas del nuevo Estado naciente, ¿no? Si hubiésemos optado, chicos, por la teoría de una monarquía constitucional, posiblemente, pongan atingencia, probabilidad, claro está, que hubiésemos pasado a ser, ¿no? Una semicolonia. ¿Correcto? O también hubiese existido otra posibilidad, ¿no? De que nuestra forma de gobierno hubiese sido netamente parlamentaria, ¿no? ¿Ya? Pero los conformantes de la sociedad patriótica, ¿no? ¿Ya? Peruana, pues asumieron y defendieron, ¿no? En relación, pues, ¿no? A la decisión por mayoría, ¿ya? Asumir, pues, la conformación de una república, ¿no? De una república, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos, ¿no? Correcto, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? El estatuto provisorio del gobierno,
ya, es decir, pues una norma primigenia antes de la elaboración de la Constitución, ¿no es cierto?, de 1822-23, va a existir un estatuto provisional o provisorio interino, ¿no? Significa esto, ¿ya? Para ver, pues, ¿no? Cómo se debiese de estructurar, cómo debe ser la forma de gobierno, etcétera, ¿no? ¿Ya? Correcto. Muy bien, chicos. Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto?, en este estatuto ya provisorio, influencias liberales, ya de la Revolución Francesa y de la Revolución, ¿no?, ya norteamericana, ya, los principios, ¿no?, la libertad de los derechos individuales, la separación de poderes, ¿no?, etcétera, sí va a estar presentes ahí, ¿no?, los derechos políticos, los derechos civiles van a estar presentes, chicos, en este estatuto, ¿no?, ya provisional o provisorio, ¿no?, ya. Muy bien, correcto. Ya, muy bien, chicos. El objetivo principal del protectorado ya va a ser, como estábamos señalando, completar la independencia del territorio nacional. Eso va a ser el objetivo principal, ¿no? ¿Ya? Pero para ello, chicos, tenían que tener logística, ¿no? Medios económicos, ya a su vez también, ¿no? El ejército mismo, ¿no? Ya el reclute del ejército, ¿no? Patriótico, ¿ya? Ahí vemos, ¿no es cierto? El norte, Oriente y Lima eran patriotas, ¿ya? El Cusco y el sur, chicos, asumían, ¿no? Las tropas realistas, ¿no? ¿Ya? De la monarquía, pues, ¿no? Española. Sí, estaban divididos, como podemos visualizar, ¿no? En la imagen, ¿no? Este territorio, ¿no? Era del ejército patriótico y eso de acá, chicos, del ejército realista, ¿no? De rojito, ¿ya? Del ejército realista, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Es el objetivo, uno de los objetivos era completar la independencia de todo el territorio nacional, ¿no? Ya solamente habían obtenido de forma declarativa, pues, la independencia de Lima, ¿no? Ya, y algunos otros departamentos. Pero en la práctica, ¿no? Quien llevaba las riendas del erario nacional, ¿sí? Etcétera, era aún, ¿no es cierto? Ya, sí, el virreinato, ¿no? De la Serna, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya. Después, chicos, otro objetivo principal también era la consolidación militar, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Porque ello le iba a dar, pues, estabilidad política, ¿ya? Pero, ¿qué pasó, chicos? Lo que hay que entender que muchos de los criollos, hasta antes, ¿no? Del proceso de las rebeliones criollas, ¿no? 1902, 3, 14, 15, etcétera, en el Perú, ya, los criollos limeños eran indiferentes, como estábamos señalando, ¿no? Ellos vivían un palaciego, ¿no? Vivían muy cómodos, ¿ya? Gozaban de muchos privilegios, ¿no? Los criollos limeños, ¿ya? Correcto, pero de forma consecutiva en relación a las reformas borbónicas, el vacío de poder que se dio, ¿no? Con Fernando VII, Carlos V, ya, y la Constitución de Cádiz, etcétera, las ideas liberales que se van a desarrollar en Europa van a influenciar también que ellos puedan asumir en cierta medida, ¿no? Estas ideas, ¿no? Independentistas, ¿ya? ¿Sí? Correcto, pero igual, no era, no fue, no cogió, ¿no? Ya no hubo mucha participación, ¿no es cierto?, para la conformación o consolidación de este ejército, ¿no? ¿Ya? Como habíamos señalado, chicos, muchas de las poblaciones, ¿no? Indígenas, campesinos, etcétera, ya eran indiferentes, ¿ya? ¿Sí? Hasta, bueno, hasta la actualidad, si uno va en las zonas muy alejadas, ¿no? De la selva principalmente, ¿ya? Ellos no dicen, pues yo pertenezco al Perú, ¿no? Ya ellos son, sí, ellos dicen, yo, mi comunidad es tal, ¿no? Ya, pero son ajenas algunas veces, pues, ¿no? Ya al contexto, ¿no? A nuestra patria, básicamente, ¿no? Y peor aún, chicos, en esa época, ¿no? Ya se sentían pues relegados, apartados, etcétera, y luchar por algo en vano, ¿no? Ellos no se sintieron en esa necesidad, ¿no? Algunos de ellos, claro está, ¿correcto? Muy bien. Otro objetivo, chicos, ya vemos el objetivo institucional, ¿no? De construir las bases del Estado, ¿correcto? ¿Ya? Sí era importante, chicos, las bases del Estado, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí?
una nueva demarcación. Claro está, como no es tanto como se observa en la imagen, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? El territorio no era más amplio, ¿no? Ya por Brasilia, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya ha sido más amplio de igual manera, ¿no? En territorio colombiano, Ecuador, etcétera, el territorio fue más extenso, ¿no? ¿Ya? Algunas veces de forma violenta, otros de forma pacífica, etcétera, ¿no? Ya los gobiernos de turno peruanos han entregado, pues, ¿no? Mucho territorio, ¿no? A nuestros vecinos, ¿sí? Correcto. ¿Qué más vamos a ver, chicos? Otro objetivo va a ser el Poder Judicial también, ¿no? Ya se va a establecer algunas cámaras, ¿no? La Cámara Alta, ¿ya? Correcto. ¿Ya? Para que ellas puedan administrar, pues, ¿no es cierto? En cierta forma, ya, justicia, ¿no? Ya, muy bien, correcto. ¿Qué más, chicos? Los gobiernos locales van a surgir, ¿no? Anterior a ella eran los cabildos o los corregimientos, ¿no? Y después, ¿no? De la independencia, el objetivo también, ¿no? En este caso, chicos, ¿no? Ya del protectorado va a ser la conformación de las municipalidades, ¿no? ¿Ya? Los cabildos van a dar surgimiento a los municipios, ¿no? Locales, distritales, provinciales, ¿no? Como lo conocemos ya en la actualidad, ¿correcto? Muy bien, chicos, ¿ya? Y otro punto no menos importante ya va a ser la abolición de la Constitución española vigente en las colonias, ¿no? ¿Ya? Porque ello reglamentaba o estructuraba, pues, ¿no? El status quo, ¿no? De la monarquía española. ¿Ya? Y los insurrectos, ¿no? En este caso, pues las tropas patrióticas, ¿no? Etcétera, tenían que elaborar una nueva constitución y que responda a sus intereses, ¿no? De este Estado en relación a su imagen y semejanza, ¿no? De este Estado surgiente, ¿no? Inicial, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Muy bien, ¿ya? Otro objetivo, chicos, ya importante en el aspecto político ideológico también era, pues, ¿no? La conformación de una monarquía constitucional, ¿ya? Como les estaba señalando, el objetivo de San Martín, ya, pues tenía intereses, ¿no? Extranjeros, principalmente de Inglaterra, ¿ya? Sí, ustedes saben, chicos, que después de la guerra de la independencia, ¿no? De Norteamérica, de las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? Ya Inglaterra tenía una revancha, ¿sí? Contra Francia y España, ¿ya? Toda vez que, si bien cierto, Inglaterra había ganado, ¿correcto? Pero para conseguir la independencia de las 13 colonias, Francia y España habían financiado, ¿no? A los colonos ya ingleses, ¿no? Ya, y entonces, él, esta forma, ¿no? De apoyo, ¿no? A la independencia del Perú era una forma de revancha también importante, ¿no? ¿Sí? Correcto, entonces va a haber intereses ingleses en la independencia del Perú, como le estábamos indicando, ¿no? En relación a una colusión y pugna, ¿no? Con las monarquías europeas. A su vez, hay que entender que en ese contexto, chicos, no se estaba desarrollando la revolución industrial, ¿no? Y Inglaterra, ¿qué necesitaba, chicos? Mercados y materia prima, ¿no? ¿Y dónde iba a encontrar mercados, perdón, y materia prima? Ya en las colonias españolas, ¿no? Que estaban buscando su independencia, ¿correcto? Ya entonces va a ser un objetivo esencial también eso, ¿no? Ya, muy bien, correcto, ya, correcto, chicos, correcto, ya, correcto, muy bien, ya, muy bien. Ahí vemos, ¿no es cierto? Un objetivo principal era la conformación de una monarquía constitucional, ¿no? Ya, buscar un príncipe, sí, podía ser, pues, ¿no es cierto? Español, francés, inglés, etcétera, para, de forma transitoria, indicaba él, ¿no? En ese periodo de caos, de conflicto, ¿no? Etcétera, pueda llevar, ¿no? La gobernanza, ¿no? De este estado surgiente, incipiente, ¿no? Ya en medio de muchas situaciones, decía él, ¿no? Muy bien. A su vez, chicos, en ese periodo,
se va a dar la conformación de la sociedad patriótica, que va a ser importante, ya va a ser importante, ¿no? En ese momento van a ser, pues, digamos, el aparato ideológico que va a decidir, pues, las riendas, ¿no? De este Estado naciente. Vamos a asumir la defensa de una política, ¿no? De una monarquía constitucional o asumiremos la defensa, ¿no? Y la estructuración de un gobierno, ¿no? Republicano, ¿correcto? Asumimos una defensa, ¿no? Inglesa con la monarquía constitucional, ¿correcto? O asumimos o nos inclinamos, ¿no? A la política, ¿no? Republicana de Francia y Norteamérica, ¿ya? Esa discusión, chicos, va a ser vigente en ese contexto, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, imagínense, ¿no? Ya, imagínense en ese momento. Y hay que entender también, chicos, ¿no? Va a haber algunos aspectos importantes, ya que van a permitir, pues, ¿no es cierto?, esto, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Pero también, chicos, hay que entender o hay que tomar en cuenta, ¿ya? Que con ello no se cortaba, en definitiva, no se abolía, ¿no? ¿Ya? La restricción, ¿no? En este caso, la abolición de la dominación de España en Perú, ¿no? ¿Ya? Más al contrario, se decía, ¿no? Muy bien ustedes, ¿no? Españoles, correcto. Si desean, se pueden quedar en el Perú, ¿no? Correcto, no hay problema, ¿ya? Si ustedes van a gozar de sus mismos derechos, ya de nobleza, nobiliarios, ¿no? ¿Correcto? No hay problema. Pero si deciden irse, también no hay problema. Yo les voy a, o el Estado peruano va a subvencionar esos gastos, dice, ¿no? Ya, sí, esa pérdida económica que hubiese podido ocasionar, ¿no? Ya, etcétera. Fue una situación muy, muy discutible, ¿no? Muy compleja que se vivió en esa época, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Otro objetivo social, las reformas, ¿no? Emancipadoras, ¿no? Mejoras de la sociedad, de la educación y la libertad de vientres, ¿no? Ya se va a inculcar, por ejemplo, la educación primaria, ¿no? Correcto, debe ser para todos, de forma gratuita. La libertad de vientres, hay que entender, chicos, que habían esclavos en el territorio peruano, ¿no? Los chinos colíes, ¿no? Y los africanos, ¿correcto? A partir de la declaración de la independencia, ¿no? Los hijos nacidos posterior a ella nacían libertos. Antes de la declaración de la independencia aún tenían esa condición de esclavo, ¿ya? Correcto. ¿Qué más, chicos? En el aspecto de la educación y la cultura, de igual manera se va a desarrollar, ¿no? La libertad de imprenta. Ya, por ejemplo, ahí hay dos periodos, perdón, hay el periódico El Peruano, ya, que es vigente hasta la actualidad, que va a pregonar las ideas emancipadoras de la ilustración, ya. De igual manera, otro, ¿no? Sí, otro diario o otro documento, otros tomos, ¿no? Ya, de libros que va a ser el Mercurio, ya que va a también defender las ideas, ¿no? Ya de la emancipación peruana, ¿correcto? Van a ser dos documentos importantes, ya, que se van a publicar y que se van a editar en el territorio peruano, ¿no? Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿no? ¿Y por qué no, en este caso, ¿no? Ya, España, ¿sí? Ya, o el virrey o el virreinato en el Perú permitió, pues, ¿no? La publicación de estos medios, ¿no? Que eran, por así decirlo, subversivos, ¿ya? Contra la corona española, ¿ya? Hay que entender, chicos, como estábamos señalando, ¿no? Las reformas borbónicas, la invasión de Napoleón, ¿no es cierto? Una parte, ya a España, Francia, ¿no? Etcétera, va a permitir, pues, un vacío de poder. Aprovechando ese vacío de poder, chicos, ¿no? Y la Constitución de Cádiz, ya que va a ser una constitución de corte, pues, no liberal, va a permitir ellos, ¿no? Ya la libertad de imprenta, ¿no? Que se discutía, ya, o se desarrollaba principalmente en Europa, ¿no? Ya en nuestro contexto, pues, había restricciones, pero esas condiciones anteriormente señaladas, vacío de poder, Constitución de Cádiz, etcétera, van a permitir pues ciertas libertades y la publicación de estos documentos, ¿no? Ya por así decirlo, subversivos en su momento, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? También se va a dar la fundación de la escuela de varones, ¿no? En esa época, ¿ya? Para los futuros docentes, ¿no? Muy bien.
¿correcto? Otro objetivo, chicos, va a ser pues un estatuto provisorio, lo que estábamos señalando, ¿no? ¿Ya? En la cual pues daba o legalizaba o formalizaba el protectorado, ¿no? ¿Correcto? Y daba también algunas definiciones, ¿no? Algunas funciones básicas, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? En la cual pues reglamentaba a este estado naciente, ¿no? ¿Sí? Insurrecto en su momento, ¿correcto? ¿Ya? Que va a ser, chicos, los antecedentes iniciales, ¿no? Para la elaboración de la Constitución de 1823, ¿no? ¿Ya? Correcto, ¿sí? Muy bien. Ya ahí vemos el debate doctrinario, ¿no? Ya muy importante entre esas dos corrientes, ¿no? Muy polémicas. Asumimos, decían ellos, ¿no? Ya la sociedad patriótica sí va a conllevar a los mejores, ¿no? Sí, cultos, ¿no? Las castas, ¿no? Más representativas, por así decirlo, dentro de los criollos, ya para discutir cuál debe ser las riendas del Estado peruano naciente, ¿no? Vamos a ir en defensa de la política, ¿no? ¿Sí? Republicana, que es básicamente con Norteamérica y Francia, o asumimos una monarquía constitucional que representa, ¿no? Inglaterra, ¿ya? ¿Sí? Van a decir, ¿cuál de ellos dos vamos a asumir, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí los que asumían, chicos, la postura no republicana tenían una visión del Estado, ¿no? Hablaban de la división de poderes, ¿correcto? ¿Cuáles son esos tres poderes, chicos? Vigentes también hasta la actualidad. El ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? Vigentes hasta la actualidad, ¿correcto? La división de poderes, ¿no? ¿Ya? Importantísimo ello, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ya, los republicanos que hablaban de la soberanía, ¿no? Del poder, ¿ya? El poder reside en quién, chicos? En la nación, decían ellos, ¿no? El poder reside en la nación. Y es ejercida en base a sus representantes elegidos, ¿no? ¿Qué es la nación? Todos nosotros, ¿no? Todos los peruanos, ¿ya? ¿Y quién ejerce ya dicho derecho? Ya los representantes elegidos, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Ahí tenemos algunos defensores, ¿no? Tenemos a Manuel Pérez de Tudela, José Faustino Sánchez Carrión, ¿no es cierto? Francisco Javier de Luna Pizarro, algunas de ellas, ¿no? Seguramente tienen calles importantes en el Perú, ya, pues pertenecían a este debate doctrinario y pertenecían a la ciudad patriótica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y los que asumían o defendían, chicos, la monarquía, ¿no? ¿Cuál era la visión del Estado? Acá vemos, ¿no? Proponían una instauración de una monarquía constitucional en el Perú, una monarquía, ¿no? Pudiese ser un príncipe, ¿no? Español, ¿no? Indicaban y le habían propuesto a la Serna, ¿no? Y él había declinado, ¿correcto? Podía ser francés, ¿ya? O podía ser inglés, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto. ¿Ya? ¿Cuál era, qué se planteaba, chicos, con ello? Consideraban, pues, ¿no? En sí que con esa monarquía iban a traer, ¿no? Una situación de orden, ¿ya? Y evitaría, ¿no? La anarquía, ya post-independencia, ¿no? ¿Sí? Eso era el postulado principal. Ahí tenemos, chicos, sus defensores, a José de San Martín, Bernardo de Monteagudo, ¿ya? Y principalmente la aristocracia limeña, ¿no? ¿Ya? Que defendía esta postura, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Ya, al ver que no tenían tanto acogida, ya, por parte de la población, ¿no? Nuestros connacionales, ya, va a decidir, chicos, ¿no? San Martín, ya, encontrarse con Simón Bolívar, ¿no? En la llamada entrevista de Guayaquil, ¿no? Ya, en la llamada Gran Colombia, ¿correcto? Para ver, ¿no? De qué forma, ya, mancomunar esfuerzos, ¿correcto? Porque hay que entender que el mejor ejército ya estaba concentrado en la zona sur del Perú, ¿no? Ya no solamente pues era declarar la independencia de Venezuela, de Gran Colombia, del Río de la Plata, de Chile, ¿no? ¿Ya? O del Perú, y al final quien gobernaba seguía siendo pues, ¿no? Ya la monarquía española con la Serna, ¿ya? Entonces, ¿qué van a plantear, chicos?
Muy bien, necesitamos apoyo o intervención también de Simón Bolívar, va a decir, ¿no? San Martín, ¿ya? Van a encontrarse, ¿no? Ya en 1822, así va a solicitar pues, apoyo militar, ¿sí? Para sumar esfuerzos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, correcto. Va a haber discrepancias entre la forma de gobierno, ya, etcétera, pero al final, ¿no? Ya, San Martín y Simón Bolívar, pues, ¿no? Deciden llegar al Perú y San Martín va a decir, ¿no? Dos soles no pueden ya iluminar, ¿no es cierto?, el cielo peruano, ¿no? En consecuencia, él va a decir, me retiro de acá, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Correcto? Ahí vemos la instalación y la renuncia, ¿no? Del poder, ¿ya? De San Martín, ¿ya? El 20 de septiembre del 82, chicos, 1822, ¿ya? Se va a dar en este caso, una instalación solemne en el primer cuerpo legislativo del Perú, ¿no? Independiente. Ya, en este caso, reuniendo, pues, los representantes del territorio ya liberado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ya, ante la Asamblea, José de San Martín va a renunciar, ¿no? De forma irrevocable, ya al cargo de protector, ¿no? Ya que había sido encargado por el Congreso, ¿ya? Y abandonando el país de forma definitiva, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A su vez, chicos, ya, a su vez, ya, sí, la asamblea estuvo integrada, ¿no? Por hombres ilustres, clérigos, abogados, ¿no? Literatos, científicos de gran prestigio, ¿no? Ya, sí, muy bien. Pero, ¿no? Estos personajes de igual manera, ¿no? Ya necesitaban, sí, remuneración, pago, ¿no es cierto? Ya, muy bien, correcto. Ya. Y antes de su renuncia, chicos, él va a convocar al primer Congreso Constituyente, ¿ya? Ese Congreso Constituyente, chicos, va a tener dos objetivos esenciales. La primera, legislar en esa ausencia de poder, y la otra, chicos, es la elaboración de la primera Constitución Política del Perú, ¿no? De 1823, ¿ya? Esos van a ser sus dos objetivos. Ausencia, ¿no? De poder, ¿sí? En ese tiempo interino tenían que seguir, ¿no? Ya regulándose, entonces ellos, mediante la normativa legal, ya dada por el Congreso, van a regular, pues, ¿no? Sí, y van a llevar para adelante, ¿no? Esa independencia, ¿correcto? Muy bien, chicos, ya, muy bien, muy bien. Ahí vemos el primer Congreso Constituyente, ¿no? De 1822 al 23. El objetivo principal, chicos, perdón, la naturaleza de este Congreso Constituyente, ¿no? Era elaborar la primera constitución política del Perú en su etapa, ¿no? Independiente. ¿Ya? Correcto. El objetivo era garantizar el nuevo Estado peruano. ¿Ya? Otro objetivo, chicos, era redactar y aprobar esta constitución, ¿no? Y por último, definir, ojo, definir la forma de gobierno. ¿Asumimos un tipo de gobierno republicano o asumimos un tipo de gobierno, ¿no? Monárquico, constitucional? ¿Ya? Muy bien. Correcto, chicos. Ya, correcto. ¿Ya? El siguiente aspecto, el contexto histórico, de igual manera, después de la proclamación de la independencia, etcétera, ¿no? Las guerras que se van a desatar, ¿no? Ya, etcétera, ya va a ser en ese proceso, ¿no? En ese contexto, básicamente, ¿no? Ya, sí. El 20 de septiembre se va a dar la salida de San Martín, ¿no? De forma definitiva, ¿no? Del territorio nacional, ¿no? Ya, correcto. Y la pregunta del millón será, ¿no? Profesor, ¿entró en vigencia dicha constitución de 1823? Correcto, ya. Sí va a entrar en vigencia, chicos, pero de forma limitada, ¿no? Ya que va a ser suspendida durante el gobierno de Simón Bolívar, ¿ya? Sí, por la situación de la guerra y la crisis no política que se vivía, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Visualizamos un pequeño video, chicos, ya, rapidito. Durante la lucha por la independencia del Perú, el Congreso estuvo marcado por una fuerte tendencia liberal y republicana. Abogaba por la formación de un gobierno parlamentarista, es decir, con un ejecutivo débil. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué no pudo contrarrestar el avance de los realistas?
¿Acaso fue un fracaso el primer gobierno propio del Perú? Si te interesa saber, entonces quédate hasta el final de este video. Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal, déjame un pulgar arriba y sígueme en mis redes sociales. Y gracias a toda esa gente linda que colabora con sus ricos disciplines. Sin ustedes, este proyecto no existiría. Gracias de todo corazón. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. El tema de hoy es el primer Congreso Constituyente. Después se hizo la reunión. San Martín se entrevista con Bolívar en Guayaquil para solicitar apoyo militar para la causa patriota. Martes 21. Martes 21. Aceptado. San Martín regresa a Lima e instala el primer Congreso Constituyente, al cual ya a su título Chicos, apagamos nuestro audio, por favor, se está filtrando. rumbo a Chile en septiembre de 1822. Primer Congreso Constituyente. Se instaló el 20 de septiembre de 1822. La primera mesa directiva la conformaron Francisco Javier de Luna Pizarro, como presidente del Congreso. Y nosotros nos toca el segundo partido. A ver, chicos. Profesor, apaga el micrófono de los compañeros, si no se lo va a poder. Depende de tu partido para seguir, llegar a la final, y si no, hasta ahí puede ser. Por favor, chicos, hay que estar atentos, ¿ya? Sí, muy bien. A ver, ¿por dónde estábamos? Correcto. Durante la lucha por la independencia, hoy es el primer Congreso la causa patriota, pero no llegan a ningún acuerdo. Con este resultado, San Martín regresa a Lima e instala el primer Congreso Constituyente, ante el cual renuncia a su título de protector del Perú para luego embarcarse rumbo a Chile en septiembre de 1822. Primer Congreso Constituyente. Se instaló el 20 de septiembre de 1822. La primera mesa directiva la conformaron Francisco Javier de Luna Pizarro como presidente del Congreso, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui como secretario. El Congreso Constituyente estableció la República. La Asamblea declaró que la soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Sin embargo, hay que señalar que en la práctica el Congreso no supo definir sus facultades, de ahí que en sus sesiones se ocupara de todo, al lado de iniciativas importantes como el nuevo método de enseñanza lancasteriano y la introducción de nuevos cultivos en el país, se quedaron sin resolver problemas de tipo económico y militar. Vaya, esto me suena algo conocido. Y Condorito, señores, es chileno, es chileno, es chileno. Tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir la representación. La Junta Gubernativa. Uno de los primeros actos del Congreso fue delegar el poder ejecutivo a una junta gubernativa conformada por José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquija. Esta junta desarrolló acciones militares para derrotar a las fuerzas realistas que se establecieron en la Sierra Sur, para lo cual desplegó la primera campaña de intermedios, que consistía en atacarlos por los puertos ubicados entre las zonas independizadas. Sin embargo, fracasó con las derrotas en Torata y Moquegua en 1823.
Ante esto, se produjo el primer golpe de Estado en la historia de nuestra república, conocido como el Motín de Balconcillo, dirigido por Andrés de Santa Cruz. El Congreso, entonces, destituye a la Junta y nombra como presidente de la República a José de la Ribagüero. Gobierno de José de la Ribagüero. Ribagüero continuó la guerra contra los españoles. Para ello, dispuso la segunda expedición a puertos intermedios bajo las órdenes del general Andrés de Santa Cruz. La expedición consiguió derrotar a los realistas en Cepita. Sin embargo, debido a errores estratégicos, fracasó. Los realistas, animados por sus triunfos, llegaron a retomar Lima y el puerto del Callao. El Congreso y Ribagüero debieron trasladarse a la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Las disputas entre ambos terminaron con la destitución de Ribagüero por el Congreso y el nombramiento de José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, en su lugar. Se generó entonces una situación de anarquía y caos. Ribagüero siguió dirigiendo su gobierno desde Trujillo, a donde se había trasladado, y en el Real Felipe estaban Torre Tagle y el Congreso. En medio de esta crisis llega Simón Bolívar al Perú con una aureola de general. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, bueno, estamos con el tiempo, ya, correcto, indicar, sí, algunos aspectos, sí, por ahí que han estado consultando, ya, por acá había una pregunta de un compañero suyo, indicar, ¿no? A ver, un momento, a ver. Correcto, chicos. Ya, muy bien. Dice, profesor, ¿qué significa vigencia, no? Vigencia, chicos, significa que en ese momento, en ese tiempo, ya se está haciendo uso, ¿no? Ya tiene valor, sí, tiene prevalencia, sí, tiene autonomía en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Ya eso significa el término vigencia, chicos. Correcto. Bien, para terminar, básicamente señalar, ¿no es cierto?, que el protectorado, ya, y el primer Congreso Constituyente, pues representan una etapa clave en la formación inicial del Estado peruano, ¿no? El protectorado, chicos, va a ser liderado, como ustedes ya saben, con José de San Martín, ya que va a permitir, pues, asegurar la independencia y sentar esas bases iniciales políticas y sociales, ya en ese contexto, ¿no?, de guerra, de inestabilidad, ¿correcto? Y aunque fue, pues, un gobierno provisional, centralizado, ¿no?, ya va a desarrollar algunos aspectos importantes, algunas reformas, ¿no?, que van a intentar romper, chicos, ¿no?, con el orden colonial, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, ahí vemos, ¿no?, el Congreso Constituyente, chicos, expresó, pues, el inicio de la soberanía popular, ¿no?, la participación ciudadana, mínimamente, al menos, de los criollos que anteriormente, pues, habían sido excluidos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y van a asumir, chicos, la forma de gobierno, ya, con principios republicanos, como estábamos señalando, ¿no? Y por último, la Constitución de 1823, ya, aunque de vigencia limitada, es algo simbólico, chicos, porque refuerza, pues, la situación innata para poder construir un Estado democrático, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Aunque con dificultades, etcétera, tropiezos, había la esperanza, ¿no?, que en años venideros, chicos, se pueda dar la conformación de un Estado independiente, soberano, ¿no? ¿Ya? Y que en la actualidad, chicos, estamos en ese proceso también, ¿no? Muy bien. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ya, muy bien. Gracias por su asistencia, ¿no?, su participación el día de hoy. Ya, a todos ustedes. Ya. Y nos estaremos reencontrando, chicos, si así lo permitiera, ¿no?, la siguiente clase, ¿ya? Saludos a todos ustedes, bendiciones, chicos, ¿ya? Bendiciones, que tengan una bonita noche.